Hola a todos, buenos días. ¿Me podrían confirmar, por favor, si ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, si ustedes ven el cronograma, en teoría hoy teníamos la actividad en clase número 4, pero la vamos a tener que mover para el miércoles, con el fin de poder avanzar más con la materia, ya que lo requieren para el proyecto. Entonces, bueno, tiene sentido mover eso. Sea como sea, es mejor hacer eso en semana 16 y no en semana 15, dado que ya semana 16 es la última semana. Entonces, para no cortar ahí la materia. Y bueno, en ese sentido, hoy es como la última clase que vamos a tener en la cual vamos a ver materia. Entonces, a partir de hoy ya no se tienen que conectar los miércoles y los viernes en la mañana. Hasta aquí llega la materia de este curso. Entonces, bueno, felicidades porque llegaron hasta el final. También, hoy tengo una cita ahorita, entonces no puedo hacer la clase muy larga. Entonces vamos a hacer una parte sincrónica, que es esta que vamos a tener ahora, y después les voy a grabar un videíto con un par de algoritmos más que son sencillos, ya van a ver, y ya con eso completaríamos toda la materia de nuestro curso. Vamos a ver, el siguiente miércoles entonces no tendríamos quiz, sino que teníamos la actividad en clase, y el viernes de semana 16. Entonces vamos a hacer un quiz que va a ser como un quiz doble, igual que hicimos un quiz doble una vez, creo que era el quiz 6 y 7 que lo hicimos en el mismo. Vamos a hacer el viernes de semana 16, vamos a hacer un quiz doble también. Y bueno, ¿qué entra en ese quiz? Desde lo que vimos en el último quiz, que era algoritmos de ordenamiento, de ahí para adelante. Entonces de hoy en 8 va a ser ese quiz, que va a valer el doble que el resto de quizzes. Em, Bueno, vamos a ver este algoritmo que se utiliza para recorrer grafos, que se llama el algoritmo de Warshall, que lo que hace es calcular una matriz de paths llamada P. Es un algoritmo muy parecido al algoritmo de Floyd, que fue el último que vimos la vez pasada, que era aquel que era todo complejo. Este es parecido, pero mucho más sencillo que el anterior. Entonces, básicamente, esta matriz de paths nos dice, bueno, en el grafo completo, cuál es la distribución de arcos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vértices se conectan con qué otros vértices? De eso se trata. Y bueno, la definición es así. Vamos a tener que hacer una matriz, y en esto nos parecemos a Floyd, por cada uno de los nodos que yo tenga en el grafo. Entonces, si el grafo tiene 10 nodos, yo tengo que hacer 10 matrices. Si tiene 3 nodos, tengo que hacer 3 matrices. Y aquí está la definición. Vemos que dice que la matriz P0 es la más sencilla de todas y básicamente es la matriz de adyacencia en la cual yo pongo, ok, me paro en VI y veo si hay un arco hacia VJ, pero un arco directo, nada más. Y a partir de ahí la cosa cambia un toque. Siempre vamos a poner un cero si no hay un arco entre un nodo y otro. Eso sí no cambia. Pero para sacar P1, P2 y Pn, van a ver que es un toque diferente y ocupamos hacer un AND. Solo como para recordar, tenemos diferentes tipos de compuertas lógicas. La compuerta AND se ve algo así. Em, Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos A, AND, B. Aquí vamos a poner todas las posibles combinaciones que yo pueda hacer. Si tengo 0 y 0, A y B sería 0. Si tengo 0 y 1, A y B sería 0. Si tengo 1 y 0, A y B seguiría siendo 0. Finalmente, si tengo 1 y 1,
A y B sería 1. Entonces vean que el AND solo es positivo cuando los dos elementos son positivos. Y ya, eso es todo. Y vamos a necesitar esto para calcular estas matrices para de P sub 1 en adelante. Vamos a necesitar un AND ahí. ¿Alguna duda con esto? Esto creo que sí se ve ahí en mate discreta. Entonces, bueno, para calcular P1, P2 y Pn, vamos a necesitar aplicar ANDs. Y ya vamos a ver cómo es. Bueno, la más sencilla de todas es P0. Un momento que... Ajá, esta es P0. Y esta, como le digo, es... Básicamente vamos a verificar si tenemos un arco directo entre un vértice y en otro vértice. Aquí, nuevamente, y esto es súper importante, siempre empezamos a comparar los de la izquierda con los de arriba. Entonces, V1 con V2, V1 con V1, V1 con V2, V1 con V3, V1 con V4 y V1 con V5. No es al revés. Entonces, si ustedes empiezan por el eje horizontal y se vienen al vertical, entonces les va a dar cosas diferentes. Entonces, vean que aquí también tenemos una particularidad. Vean que toda la diagonal está compuesta de unos. Y eso es así para todas las matrices. Eso lo que significa es que hay un vértice que tiene unión con el mismo. Digamos que todos los vértices los vamos a partir del hecho de que todos los vértices tienen unión con ellos mismos. Entonces, vamos a decir que si hay un path de V1 a V1, que sería el mismo, digamos, no tengo que hacer nada, simplemente ya llegué. Entonces, de eso se trata, que toda la diagonal esté compuesta de unos. Ahora, veamos V1 y V2. Vean que entre V1 y V2 sí hay un path. Entonces ponemos un 1. Y aquí lo que vamos a poner es unos o ceros. Son matrices booleanas, binarias, digamos. Vamos a ignorar completamente los pesos que tienen las cosas. No nos importa si el peso es 1, es un 6 o un 7. Simplemente aquí en la matriz vamos a poner 1 o 0. Entonces, si hay un path de V1 a V2, entonces ponemos un 1. Hay un path de V1 a V3. Vean que no hay un path directo de V1 a V3, entonces ponemos un 0. De V1 a V4, aquí V1 a V4, no hay un path, entonces ponemos un 0. Y de V1 a V5, no hay un path. Brinquémonos V2 y V3 y pasemos a V4. Vemos que de V4 sí hay un path para V1, entonces ponemos un 1 aquí. De V4 no tenemos path para V2, al revés sí, pero de V4 a V2 no. Entonces hay un 0. Tampoco hay path para V3, no hay un path directo. Sí hay un path para él mismo, porque así lo definimos por definición, digamos. Y hay un path de V4 a V5, sí, que es esta flechita que sube acá. Y bueno, así hacen lo mismo para V2, V3 y V5. Esta es como la matriz más sencilla. Y ahora viene como lo diferente. Ahora vamos a empezar a hacer ANDs, pero ¿entre quiénes? Entre esta fila, esa columna y esta fila. Y aquí hay una particularidad, porque los unos se mantienen. Entonces, de momento supongamos que esta matriz no está llena, solo tiene llena esta columna y esta fila que marca en rojo, nada más. A partir de ahí, supongamos que está vacía. Entonces, vamos a ver qué unos teníamos en la matriz anterior y los vamos a pasar así tal cual. Y les voy a poner un checkcito. Vean que este 1 ya estaba en la matriz P0.
Este 1 y este 1 ya estaban en la matriz P0. Este 1 y este 1 también. Y este del final ya estaba. Estos dos ya estaban. Y estos dos ya estaban. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eh, copiar tal cual la columna V1 y tal cual la fila V1. Eso no va a cambiar. Y aparte me traigo los unos que yo ya tenía. Entonces vean que este 1 es este. Este 1 es este. Este otro es este. Y así sucesivamente. Y ahora, para los ceros, entonces voy a hacer un AND. ¿Entre quién? Veamos. Para calcular V2 y V3, voy a hacer un AND entre este elemento y entre este otro elemento. Para calcular este de aquí abajo, voy a hacer un AND entre este elemento y este elemento. Y así sucesivamente para el resto de elementos. ¿Qué tengo que calcular? Ok, entonces empecemos por ese primero. ¿Cuál es el AND de V2 en esta posición con V3 en esta posición? Es un 0, porque es 0 AND 0. Entonces, ese 0 de ahí ya lo pongo como 0. Recordemos que en teoría en ese momento no estaba. Entonces ahí lo pongo como 0 y le pongo un check para saber que ya confirmé ese valor. Ahora, para calcular este, este elemento de acá, el de la estrellita, sería el AND de 1 con 1. Entonces, eso es un 1, por ser un AND de 1 y 1. Y así sucesivamente para el resto de elementos que les falta marquita. Para calcular este de aquí abajo, sería 0 y 1, que sería 0. Entonces le pongo un 0 acá. Este otro sería 0 y 0. Este otro sería 1 y 0. Y aquí, este lo dejé de último, porque aquí hay un pequeño error en la presentación. Este valor de acá, que voy a señalar en rojo, debería de ser 0. Sin embargo, acá en la presentación lo pusieron como 1. Entonces, como esto es un error que se hizo en la matriz apenas en la P1 y son 5, es un error como muy al inicio. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo como 1, aunque sabemos que en el fondo es un 0. Entonces le ponemos la marquita aquí. Vean que este sería el AND de este 0 con este 1. Entonces esto jamás va a poder dar 1. Pero bueno, eh, sepamos que ahí hay un error y simplemente a partir de ahora lo vamos a tomar como si ahí eso hubiera dado 1. Y ya. Ok, ¿alguna duda con cómo calcular P1? Ok, todo bien. Entonces ahora vamos a ver cómo calcular P2. Y aquí la cosa pues cambia un toquecillo. Porque vean que ya no vamos a utilizar V1 y V1, como acá, V1 y V1, sino que vamos a utilizar V2 y V2. Y esa sería como la única diferencia. Nuevamente me traigo los unos de la matriz anterior. Mm, Veamos, me traigo los unos que ya estaban en la matriz anterior, entonces solo los pongo así tal cual. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ok, las casillas que no tienen marcas hay que calcularlas. Entonces empecemos por esta de aquí. Sería la AND de quién. Vean que antes aquí era muy fácil saber de quién era el AND porque estaban puestos así en la primera fila y en la primera columna. Pero aquí no. Aquí los AND se hacen con el cruce de los dos elementos marcados en rojo. Entonces, para calcular el resultado de esta casilla sería el AND de este y este.
Para calcular el de esta casilla, si tuviéramos que calcularlo, sería el AND de este y de este otro. El de esta casilla sería el de este y el de este otro. El de este de aquí abajo, el de este y el de este otro. Es como donde se hace un cruce para llegar a esa casilla. Entonces, bueno, este sería el AND de 1 y de 0, que sería igual a 0. Este sería el AND de 1 y 1, que sería 1. Este igual, el de 1 y el de 1, que sería 1. Este otro de acá sería el AND de 1 y 0, que sería 0. Este sería el AND de 0 y 0, que sería 0. Y este sería nuevamente el AND de 0 y 0, que sería 0. Eso sería P2. Para P3, lo que tenemos que hacer es utilizar simplemente V3 y V3. Nuevamente, lo primero que hago es traerme los unos que ya tenía marcados. Vean que cada vez hay más unos. Digamos, nunca un 0 se va a, nunca un 1 se va a convertir en 0, pero sí los ceros se van a convertir en unos. Y de hecho, cada vez hay que hacer menos cálculos porque cada vez ya tengo más unos em, puestos, digamos. Ok, vamos a calcular este valor de acá. Sería el AND de 1 y de 0, que es 0. Este otro de acá sería el AND de 1 y de 0, que es 0. Y igual este otro. Y ya, eso sería P3. Ven que aquí solo tuvimos que hacer como 3 comparaciones. Y ahora P4 y P5. Vamos con P4, sería acá V4 versus V4. Vean que aquí arriba está la matriz P3 para que podamos agarrar qué unos ya tenemos. Este ya está, este ya está. Uy, no sé. No. Este ya está también. Ok, vamos con con este primer elemento de acá. Sería el AND de este 1 con este 0, que sería igual a 0. Entonces lo marco como check ya. Ahora, el que sigue para abajo sería nuevamente 1 AND 0, que sería igual a 0. Este otro de aquí sería 1 AND 1. Este otro de aquí sería 0 AND 1. Este otro 1 y 1. Y este otro 1 y 1. Entonces vean que ya son poquitos los ceros que quedan. Finalmente, eh, para V5, bueno, para la matriz P5, sucede algo particular. Bueno, número 1, que ya casi toda la matriz está en 1. Ok, vean que ya esto está en 1. Este 1 ya estaba. Ujú. Ven que aquí solo tenemos que hacer 3 evaluaciones. Y vean que sucede otra cosa interesante. Todo V5, tanto su componente de columna como su fila, están en 1 completamente. Eso significa que obligatoriamente, aunque ya estaban en 1, si no hubieran estado en 1, se iban a forzar a estarlo. Por ejemplo, si yo aquí tenía todos estos elementos en 0, cuando aquí tengo toda esta fila y toda esta columna en 1, todo se hubiera convertido en 1, menos en un punto, que es este que voy a marcar aquí de azul. Vean que aquí hay un 0 en acá. Vean que aquí hay un 0. Eso significa que solo esa columna podría eventualmente tener ceros. Y el único 1 que va a tener era el que ya traía. Entonces, bueno, hago las comparaciones. Sería 0 versus 1, que siempre va a ser 0, a menos que ya el 1 lo trajera de la matriz anterior. Y entonces, bueno, así quedaría nuestra matriz P5, que sería la última de calcular. Vean que esto es mucho más fácil que el algoritmo anterior de Floyd. Porque, bueno, aquí número 1 no estamos tomando en cuenta los pesos. Simplemente estamos tomando en cuenta si
en ese grafo hay una relación entre, entre los diferentes vértices. Entonces, de hecho, confirmémoslo. Veamos que eh, entre V1 y V3 existe un path. Veamos, hay manera de yo estar en V1 y poder llegar a V3. Bueno, digamos, me podría venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay un ciclo, pero no puedo llegar a V3. Busquemos otro. De V2 a V3. Estoy parado acá. ¿Cómo hago para llegar a V3? Me vengo por acá, por acá, por acá. Si no, no hay manera de llegar a V3. Por el hecho de que vean que V3 no tiene vértices de entrada, sino solo de salida. Entonces, bueno, ahí. El único que puede llegar a V3 es V3. Y esta matriz nos lo confirma. Porque sí, de hecho vean que V3 no tiene vértices de entrada, solo de salida. Entonces no hay un path que pueda llegar a él. Solo él puede llegar a otras cosas, eso sí. De hecho, V3 puede llegar a todo mundo. Eso lo podemos ver acá. Vean que V3 puede llegar a todo lado, lo cual tiene mucho sentido porque veamos que puedo hacer un path de V3 hacia cualquier de los nodos y tiene conexión directa con tres de ellos, con V1, V2 y V5. Y para llegar a V4, pues paso por algún otro. Y bueno, de eso se trata este algoritmo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario o algo? Ok. Acá hay otro ejercicio de este mismo algoritmo. Entonces, bueno, ahí ustedes lo meditan. Ahora, el tema final de este curso se llama Minimal Spanning Tree, que significa como el árbol mínimo, como de expansión. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a encontrar cuál es el path con menos peso que pueda conectar todos los nodos de un grafo. Y vean que es un árbol. Entonces, de un grafo vamos a agarrar un grafo y lo vamos a convertir en un árbol. Y sería el árbol de expansión mínima. Esto se usa mucho en asuntos de networking. Por ejemplo, recuerden que el Internet está compuesto por un montón de servidores y un montón de clientes en los cuales todos están conectados. Entonces, cuando ustedes agarran la computadora, abren el navegador y se meten a facebook.com, por ejemplo, tenemos que crear un path entre su computadora y los servidores de Facebook. Sin embargo, ustedes no tienen una conexión directa, ¿verdad? No hay un cable entre su casa y el servidor de Facebook. Lo primero que tiene que hacer es, ok, van a pasar por el proveedor de internet de su casa. Entonces, digamos que tengan, no sé, Tigo. Entonces, primero pasan por el routercito de Tigo. Después de ese router de Tigo se conecta a alguien más, ¿verdad? Que probablemente sea ahí un switch gigante que se encargue de darle servicio de internet a un montón de clientes. Sin embargo, eso sería a nivel como de empresa Tigo. Ellos están conectados a otro lado, ¿cierto? De algún lado tienen que sacar el internet para Costa Rica. Ahí sí no sé a dónde es que estarán, quién será el que le vende los servicios de internet a ellos. Pero bueno, hay otra empresa de más arriba que se encarga de, ok, todo el tráfico de Tigo lo voy a conectar a otro servidor. Después, esa otra empresa probablemente le compre servicios a alguien más. Entonces, hay otra capa ahí de servidores adicional. Entonces, ustedes para mandar un paquete desde su computadora hasta el servidor de Facebook van a haber pasado por un montón de servidores. Entonces, existen protocolos para saber cuál es la conexión de menor peso entre dos diferentes nodos. Entonces, ocupamos enviar el paquete con el menor delay posible. Entonces, buscamos cuál es el camino de entre toda esa maraña de servidores que existen, cuál es el camino en el que, bueno, el paquete se va a enviar de manera más rápida. Y no solo eso, sino que vamos a descubrir cuáles son las conexiones que hay entre un switch y otro switch.
porque ocupamos, número uno, que haya una conexión, ¿verdad? Si no, el paquete no se puede enviar. Y después, desde ese montón de escenarios que yo me encuentro, ese montón de servidores posibles, vamos a enviar el paquete por el que tenga el menor peso. Entonces vamos a utilizar un árbol mínimo de expansión o árbol de expansión mínima. ¿Qué hace? Pues esto. Si ustedes agarran todos los switches y los ven como un grafo, que de hecho se podría, van a ver, ok, este switch tiene conexión con este otro montón de switch. Y este otro switch tiene conexión con otro montón de switches. Entonces, eso se puede modelar como un grafo. Y ahora lo que ocupamos es saber cómo enviar paquetes desde un nodo a otro, utilizando como el camino más cortito. Y sabiendo dónde hay una conexión en los diferentes switches y dónde no. Entonces, esta es una aplicación de este algoritmo. Em, veamos. Ok, lo que ocupamos es encontrar el camino mínimo. Veamos que si tenemos un grafo y lo queremos convertir a un árbol de conexiones, eso sería solo un spanning tree. De hecho, veámoslo acá. Veamos este primer dibujo. Este de aquí arriba. Vemos que este de la izquierda es un grafo, ¿verdad? Y vemos que C tiene conexión con 3 nodos. Eso ya es mucho. Sin embargo, vamos a encontrar cuál es el spanning tree, que eso es em, hacer un árbol de manera de que aquel que tiene más de una conexión simplemente se quede con una. Vemos que C tenía 3 conexiones, solo se va a quedar con una. Solo vamos a dejar un camino para conectar a C. ¿Y cuál va a ser ese camino? El de menor peso. En este caso es un grafo sin peso. Entonces no sabemos de todas estas 3 conexiones que tenía C, no sabemos cuál era la de menor peso. No, no podemos decirlo a ciencia cierta. Simplemente suponemos que fue esta, la que iba de C a E, porque fue la que quedó. Las otras de C a A y de C a D se quitaron porque tenían un peso mayor a la que tenía C y E. Veamos este grafito de aquí abajo. Este sí tiene peso, entonces aquí sí podemos tomar decisiones diferentes. Vemos que nuevamente tenemos em, acá varios nodos que tienen más de una conexión. Vemos el 2 eh, tiene todas estas conexiones. El 3 tiene todas estas. Y vean que al 3 se le quitó esta y simplemente se dejó la de 1. Se dejó la de 1 porque era la de menor peso. Vean que el 4 también tenía un montón de conexiones y al 4 se le quitó esta porque era la de mayor peso. Simplemente se le dejó con una. Vean que el caso de 2, el 2 que está arriba, tenía 3 conexiones y quedó con 2. Esto tiene que ser así porque si hubiéramos quitado alguna de estas conexiones, habríamos creado, digamos, si hubiéramos quitado esta, por ejemplo, ese 4 nos hubiera quedado guindando. Y efectivamente A4 está conectado con el resto del grafo, entonces tiene que haber una conexión hacia él. Si hubiéramos quitado esta otra, el 2 y el 4 nos hubieran formado un subárbol y tampoco nos sirve, porque recuerden que parte del objetivo era, ok, encontrar el menor peso entre los caminos y el otro objetivo era identificar las conexiones. Entonces, si yo quito una conexión esencial, como esta, por ejemplo, ahí ya estoy quitando un posible camino para envío de paquetes o envío de información. Y bueno, esto es un árbol de un spanning tree. Y veamos que el mismo grafo puede tener múltiples spanning trees. Si bien es cierto, todos van a ser spanning trees, pero solo uno de ellos, bueno, uno no, solo algunos de ellos van a ser aquellos que tienen un costo mínimo, aquellos que son mínimos. Veamos este grafo de acá. Lo que está marcado
así como en oscuro, son las conexiones que yo dejé. Entonces esa es una, esta es otra y así sucesivamente. El grafo es como el que tiene las rayitas. Vean que hay diferentes maneras de conectar a todo mundo. Vean esta propuesta de acá. Pero si yo me empiezo a sumar cada uno de estos valores, voy a ponerles un check a los valores que tengo que sumar. Y este 2, este 6, este 10, este 4, este 9 y este 2. Si yo sumo todo eso, eso me da 33. Eso es un spanning tree, perfectamente válido, porque conecta a todo mundo. Sin embargo, hay otros spanning trees que, bueno, conectan a todo mundo, pero tienen un costo menor. Veamos esta otra propuesta. Utilizo esta conexión, esta otra, esta y esta. Si yo sumo todo eso, me da 22. Entonces vean que el costo de esta segunda propuesta es menor que el costo de la primera propuesta. Finalmente, hay una tercera propuesta que es diferente a la propuesta segunda que utiliza estos vértices e igual tiene un costo de 22. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que hay muchos spanning trees en un árbol, pero que solo algunos de ellos tienen un costo mínimo. Y vean que el minimal spanning tree no es único. Existen varios spanning trees que conectan a todo mundo y que tienen el mismo costo. Entonces, no hay una respuesta única a este problema. Y bueno, ¿cómo se hace? Hay un par de algoritmos para poder sacar los árboles mínimos de expansión. Y bueno, hasta acá vamos a llegar la clase sincrónica de hoy. Como les decía, vamos a ver este par de algoritmos en una clase asincrónica que espero que sea en este fin de semana. Y ya con eso terminaríamos la materia del curso. Entonces, bueno, quería nada más darles las gracias porque he visto que en este grupo de ustedes en particular son como el grupo que he tenido que tiene como la mejor asistencia a clases, incluso mejor que si fuera presencial. Bien, vean que en este momento hay 16 estudiantes y en este curso estaban matriculados como 20. Sé que una muchacha se había ido por razones médicas, entonces bueno, son 19. Entonces vean que han faltado únicamente 3 personas. Y yo he visto que la asistencia normalmente está de lo más bien, más tomando en cuenta que, bueno, están en su casa, podrían ver las grabaciones de los videos después y así. Entonces no existía como una obligación muy grande a venir a clases, no era de asistencia obligatoria en el fondo. Sin embargo, todos casi que venían siempre. Eso es muy bueno y como les digo, es el grupo que ha tenido como la mejor asistencia y ha sido súper constante. Normalmente van a ver que en la segunda mitad del semestre la asistencia baja como a la mitad. Entonces usted siempre está como con el 50-40% del grupo en las lecciones y eso me pareció muy vacilón. Entonces, bueno, quería agradecerles por eso. También finalmente les iba a pedir un favor acá, ya les muestro. Bueno, y esto es algo que ustedes deberían de hacer con todos los profesores con los que ustedes están trabajando ahorita, que existe esta paginilla que se llama misprofesores.com. De hecho, aquí pueden encontrar el enlace. Y bueno, vean que aquí vienen todos los profesores de todas las universidades, pero bueno, en este caso del TEC, y vean que tienen calificaciones y tienen comentarios. Mira, aquí está Fabricio Alvarado. Por cierto, uno puede agregar aquí profesores, vemos que hay algunos que agarran esto para vacilón. Pero bueno, esta página es súper útil, entonces les recomiendo 2 cosas. Número 1, que la llenen, que pongan comentarios de todos los profesores con los que ustedes
están llevando cursos ahorita para que eso le pueda ayudar a otros a escoger un profesor para los siguientes semestres. Y número dos, que ustedes utilicen esta página para saber con quién matricular. Entonces, no sé, digamos que ustedes van a matricular ahí con alguien de mate, entonces, bueno, de biología en este caso. Entonces ustedes ven a esta muchacha, Silvia Arce, y se ponen a leer los comentarios que tiene. Entonces vean que la mayoría de comentarios son buenos, de hecho tiene una calificación de 100. Entonces, bueno, ustedes dicen, ok, esta debe ser una buena profesora. Es como para saber ahí, para tener de referencia con quién matricular. Y es que el asunto es que entre un profesor y otro, eh, sí hay diferencia muy grande en qué tan difícil es el curso o qué tan fácil o qué tanto va a aprender y qué tanto no. Entonces, bueno, se los digo esto como, no como profesor, digamos, porque no necesariamente a mí me va a ir bien ahí, pero sí se los digo así como compita, digamos, que utilicen esto para saber con quién matricular. Y eso era nada más. Entonces, recuerden, ya no vamos a tener como más lecciones como tal. Simplemente el siguiente miércoles hacemos la actividad en clase número 4. El viernes hacemos quiz con toda la materia que falta. Y eso sería. Ya a partir de ahí quedan puras evaluaciones que ahí estaremos hablando. Entonces les agradezco mucho y que tengan un bonito día. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, profe, igualmente. Gracias, profe, Gracias por por todo, vida. profe. Por vida.